La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores. Una diabetes mal controlada aumenta las probabilidades de estas complicaciones y de la mortalidad prematura. Debido a su gran importancia, este es el tema que abordamos hoy. Es momento de dar inicio a Los Investigadores Médicos. Hay que comprender que cuando hablamos de un paciente diabético, nos referimos a que el paciente tiene un exceso de glucosa circulando en la sangre. Y ese exceso de glucosa es tóxico para las células de las arterias. Cualquier condición en la que tú veas que hay resistencia a la insulina, que ya se exprese como diabetes o que ya se exprese como enfermedad metabólica, Diabenor tiene una indicación bien precisa. Cuando ya llegamos a ese tipo de bajada de azúcar, nuestro cuerpo empieza a llegar a una emergencia, ¿verdad? Entonces empieza a producir azúcar desde nuestro hígado. Y esta subida de azúcar no es buena en un paciente diabético porque no la regula adecuadamente. Iniciamos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Los Investigadores Médicos, esta vez abordando la diabetes y sus complicaciones, por supuesto. Y para ya iniciar este tema, quisiera presentarles al médico que nos estará acompañando. Se trata del doctor Jorge Vargas, para ya dar inicio a este tema tan interesante y tan importante que aqueja a un gran número de la población, lamentablemente. Pero antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diana? Pues contento nuevamente de estar acá compartiendo contigo, siempre hablando sobre salud y que sabemos que va a ser de mucho conocimiento, aprendizaje para los televidentes. Así es, pero yo quisiera hacerte una pregunta porque lo hemos visto de manera recurrente. ¿Por qué la diabetes daña los vasos sanguíneos? Qué buena pregunta, Diana, y es que justamente hay que comprender que cuando hablamos de un paciente diabético, nos referimos a que el paciente tiene un exceso de glucosa circulando en la sangre. Y ese exceso de glucosa es tóxico para las células de las arterias, ¿sí? Para las células endoteliales, que son las capitas internas de nuestras arterias. Resulta que se van dañando principalmente las arterias más pequeñas, que son los capilares, y producto de ese daño es que en un paciente diabético van a escuchar que como consecuencia, como complicación, empiezan a quedarse ciegos, ¿sí? Eso es la famosa retinopatía diabética, porque se lesionan los vasitos sanguíneos de la retina, que son muy chiquitos. Posteriormente tenemos complicaciones como la nefropatía diabética, que justamente por temas de la circulación, afecta a arterias o a una gran cantidad de arterias pequeñas que están en funcionamiento en los filtros del riñón, por así decirlo, y eso pues hace que la calidad de filtro del riñón pues se vaya perdiendo. Eso se conoce como nefropatía diabética. Y tenemos también de que la afectación de los vasitos sanguíneos pequeños, obviamente a la par de cada uno de ellos también corren, ¿verdad? O van nervios, ¿verdad? Periféricos importantes, que van perdiendo su funcionamiento y van perdiendo pues, capacidad de su protección y de su membrana, y eso se traduce en una famosa neuropatía, esos dolores, piquetazos que ocasionan en los pacientes diabéticos en miembros principalmente inferiores o miembros superiores. ¿Y cómo afecta al corazón directamente la diabetes? Bueno, resulta que justamente también tener una glucosa alta en primero pues se afectan los vasos sanguíneos pequeños, de ahí los vasos sanguíneos de mediano y gran calibre, ¿sí? Que son básicamente estos grandes vasos que van principalmente hacia el corazón, hacia el cerebro, ¿sí? Entonces resulta que a consecuencia de dañar esas células también endoteliales, se van produciendo células de la inflamación que van formando la famosa placa aterosclerótica, que eso lo que va a ocasionar es reducir la capacidad del vasito sanguíneo, o sea, irlo cerrando para que el flujo de sangre pues, se vaya afectando. Y como consecuencia de eso, en un tiempo a mediano o largo plazo, pues puede tener enfermedades cardiovasculares importantes como infarto de miocardio, arritmias, cardiopatías y claro, pues ya depender de algún medicamento propio para el corazón en general. Bueno, ya lo estabas mencionando en alguna de tus respuestas anteriores, pero quisiera que me explicaras un poco más para poderlo entender, aprovechando que tenemos el tiempo de hacerlo. Cuando estamos hablando de la microangiopatía diabética, ¿a qué nos referimos entonces? Bueno, microangiopatía es la afectación de los vasos sanguíneos pequeños, ¿sí? Como los capilares, que son los primeros que se afectan por mantener una glucosa alta circulando en el cuerpo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, sabemos que también el paciente diabético, lamentablemente, según muestran las estadísticas, tiene un impacto bastante grave en los riñones. Cuando estamos hablando de la insuficiencia renal, ¿cómo se relaciona con la diabetes y por qué lo afecta tanto? Sí, de hecho, una de las complicaciones más latentes de la diabetes mellitus es la famosa nefropatía diabética, que básicamente es porque esas elevaciones tan altas de glucosa en sangre
justamente afectan al riñón y nosotros en el riñón, recordemos que es el filtro justamente del carro, ¿verdad? ¿Sí? En donde todas las sustancias tóxicas llegan justamente y uno las excreta a través de la orina. Sin embargo, esa capacidad de filtración de moléculas tóxicas se va perdiendo. ¿Por qué? Porque se van como que abriendo esos poros justamente cada vez más, entonces deja pasar moléculas de mayor tamaño que no deberían de secretarse normalmente mediante la orina. Resulta que esas moléculas a las que se van pasando por ahí, van propiciando un daño de presión, cambios hemodinámicos importantes, vasculares, y eso cae como consecuencia un deterioro de la capacidad de funcionamiento renal. Perfecto. Bueno, y cuando estamos hablando lamentablemente, realmente la carga de distintos padecimientos que afectan al paciente diabético son variados, abarcan muchas cosas. Uno de ellos, y lo cual hemos también presentado distintos casos acá en el programa, es el pie diabético. ¿Por qué lo afecta tanto según tu juicio y por qué realmente debemos ponerle atención sobre todo a ello? Bueno, importante pregunta, Yana, y es que justamente vamos a lo mismo, ¿verdad? Al principal trastorno, que es mantener niveles altos de glucosa en sangre. Cuando se afectan justamente los vasitos sanguíneos en los miembros inferiores, ¿sí? A la par de esta afectación del tema vascular, de las arterias justamente, también ocurre un daño en el tejido nervioso. Entonces resulta que el paciente empieza a tener pérdida de sensibilidad. Esa pérdida de sensibilidad más la afectación de los vasitos sanguíneos, o sea, hay una afectación vascular y afectación nerviosa. Esa pérdida de sensibilidad muchas veces propicia que el paciente, pues, como tiene básicamente adormecido, o sea, la planta del pie, no siente cuando se lesiona. Por ejemplo, algo bien común que sucede, ¿verdad? Uno va caminando, además en nuestras calles, que hay piedritas sueltas y demás, se meten al zapato. El paciente no siente nada, que alguien que no tenga una afectación nerviosa, pues fácilmente siente una molestia en la planta del pie. Ellos no lo sienten, se mantienen ahí todo el día con eso, se hacen una pequeña llaga y justamente uno pues no se da cuenta de esa llaga y esa llaga pues va a ir como propiciando un crecimiento en la afectación vascular, propicia y abre como una puerta para las infecciones bacterianas y demás, y eso justamente, toda esa situación es lo que ocasiona a lo que conocemos a un pie diabético, que si no se trata a tiempo, claro, va a ir avanzando, hasta que lamentablemente pues muchas veces vemos que muchos pacientes caen en amputación. Así es, tristemente ese es el caso, y sobre todo cuando vemos además los informes y respecto a la diabetes, que son realmente alarmantes, porque muchos de los pacientes, un gran porcentaje no ha sido diagnosticado y además no están recibiendo el tratamiento adecuado. Entonces por ello es que siempre apostamos a la prevención, a consultar al médico cuanto antes. Pero quisiera preguntarte, ya que hemos estado hablando de distintas patologías, ¿qué bioconjugados podemos encontrar en Innoviofarma que nos pueden ayudar realmente a solventar todas esas patologías? Interesante, Diana, y es que justamente en Innoviofarma se han creado y desarrollado productos biomoleculares que van destinados, si bien es cierto, al trastorno primario, que en este caso es el aumento de azúcar en sangre, pero también van a los mecanismos subyacentes de la enfermedad, porque son enfermedades en las que múltiples vías de alteración están en sinergia, provocándole una afectación al paciente. Y por eso vemos el compromiso que hay en el tema vascular, en las complicaciones de las que hablábamos justamente, y es ahí donde productos como Diabenor, que van enfocados, si bien es cierto, a mejorar el metabolismo de glucosa, pues también nos protege a estas capitas internas de las arterias para evitar complicaciones, ¿sí? Productos como Modepar, que tú hablaste de un tema bien importante, que es el tema de la prevención. Entonces, hoy por hoy sabemos de que un paciente que está metabólicamente comprometido, de una forma temprana, tiene mucho mayor riesgo de desarrollar una enfermedad como diabetes o enfermedades cardiovasculares en un mediano tiempo. Entonces tenemos productos como Modepar, que en esa acción preventiva van a tener un mejor efecto y por ende un menor riesgo de complicación, ¿sí? Entonces son productos que van destinados, ya les decía, a estos mecanismos subyacentes de la enfermedad y que van a propiciar una alternativa tanto en la prevención y en la terapéutica de las distintas enfermedades. Perfecto, muchísimas gracias por haber abordado este tema y dar de hecho ya el primer bloque de información que realmente es de mucho valor para nuestra audiencia y sobre todo para nosotros que siempre aprendemos contigo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con más y además estaremos aprendiendo el impacto y la relación que tiene la nutrición con la diabetes. Después de estos consejos de salud, Cualquier condición en la que tú veas que hay resistencia a la insulina, que ya se exprese como diabetes o que ya se exprese como enfermedad metabólica, Diabenor tiene una indicación bien precisa. no se despegue de los investigadores médicos.
Meditip. Conozcamos más sobre la diabetes. Antes de descubrir la insulina en 1921, el tratamiento más común para la diabetes era A. Beber té verde. B. Dietas extremadamente bajas en calorías. C. Comer más frutas. D. Inyecciones de vinagre. La respuesta correcta al regresar en Los Investigadores Médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en SIM ponemos a tu disposición atención especializada. Estamos de regreso y resolveremos juntos la pregunta de hoy. Antes de descubrir la insulina en 1921, el tratamiento más común para la diabetes era beber té verde, dietas extremadamente bajas en calorías, comer más frutas, inyecciones de vinagre. La respuesta correcta es B. Dietas extremadamente bajas en calorías antes de la insulina. El beneficio era mantener viva a la persona el mayor tiempo posible, reduciendo drásticamente los carbohidratos y las calorías. Estas dietas podían limitar la ingesta a tan solo 450 a 600 calorías diarias, lo que provocaba desnutrición severa, pérdida de masa muscular y en muchos casos no lograba evitar complicaciones graves. Gracias por continuar con nosotros en su programa Los Investigadores Médicos. En este siguiente bloque me complace presentarles a nuestro querido y gran amigo, el doctor Jacobo Aguilar. Doctor, ¿cómo se encuentra? Dianita, bien, gracias a Dios, contento y muy estimulado para que llevemos tips y buenas noticias a esa teleaudiencia que espera mejorar su salud y adquirir bienestar. Así es, doctor, pero bueno, quiero adentrarme ya de lleno con usted para entender, porque lo hemos mencionado muchas veces, ¿qué entendemos por polifenoles y cuál es la importancia en el cuidado del paciente diabético? Es importantísimo porque se descubrió que las plantas tienen la capacidad de recuperarse por sí mismas y ya desde época milenaria han venido siendo utilizadas como remedios y como propiedades farmacológicas. Sin embargo, ya de varios decenios atrás se descubrieron específicamente que los polifenoles tienen sitios de acción en el cuerpo humano y tienen variadas propiedades terapéuticas en diversos tipos de enfermedades. Entonces los polifenoles son moléculas que generalmente están en los pigmentos de las plantas, en las cáscaras internas y que, Diana, hay sobrados estudios médicos, científicos que avalan sus propiedades farmacológicas y terapéuticas. Perfecto, doctor, muy interesante, pero además yo quisiera preguntarle qué entendemos de este bioconjugado que es tan fabuloso en el cuidado del paciente diabético cuando hablamos del Diabenor. Diabenor fue una de las primeras bioconjugados que se creó precisamente para el problema de la diabetes. Salió como algo para la prediabetes, que es una condición que se da antes de que la diabetes se exponga totalmente. Sin embargo, descubrimos con el tiempo que era muy útil para el paciente también diabético. Así que es un conjugado que tiene delfinidina, tiene colina, tiene glicinato de cobre, tiene ácido tióitico, que es el ácido alfa-lipoico, y tiene ácido alfa-linolénico. Es curioso porque esos 5 componentes, Dianita, tienen en conjunto una sinergia para actuar sensibilizando a la célula, los islotes de Langerhans del páncreas, mejorando la resistencia a la insulina y teniendo acciones que hacen que la insulina pueda actuar mejor. Tienen un componente que se llama delfinidina, que actúa sobre una familia que hay ahí de proteínas, mejorando la capacidad del organismo en utilizar la glucosa. La glucosa sabemos todos que es energía.
tiene un componente como la colina que ayuda a la transmisión nerviosa. Tiene el ácido alfa lipoico de Anita, que las personas con diabetes sufren mucho de una condición que se llama neuropatía periférica que da en las piernas. Es una sensación de ardor, de dolor, de sensación de clavos, de alfileres. Hay muy pocas cosas que actúen sobre esas condiciones. Actúan las neurotropas como el megavión, pero el ácido alfa lipoico tiene una acción asombrosa sobre esa condición. Y el Diabenor contiene esta otra molécula. Tiene colina, que también favorece la transmisión de mielina para esas condiciones. El ácido alfa-linolénico, que es un omega 3, que tiene acciones fabulosas en el cuerpo. ¿Te imaginas tú un bioconjugado que tiene 5 componentes que tienen acción complementaria todos entre sí? Diabenor es como cuando la doctora Miranda dice que hacemos ese conjugado de los bioconjugados. Es nuestra punta de lanza en pacientes diabéticos. ¿Y qué otros procesos metabólicos ayuda a mejorar, doctor? Cualquier condición en la que tú veas que hay resistencia a la insulina, que ya se exprese como diabetes o que ya se exprese como enfermedad metabólica, Diabenor tiene una indicación bien precisa. Y obviamente si un paciente llega tempranamente, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos o dar una falsa esperanza que podemos evitar que la diabetes aparezca. Doctor, en el programa hemos mencionado mucho acerca del estrés oxidativo, de la inflamación de bajo grado. ¿Podría ayudar también en estos procesos entonces? Recuérdate que hemos ido de alguna manera casi desarrollando con el público, contigo, que esos conceptos forman base de la enfermedad. Gracias a Dios, gracias a las investigaciones, la oxidación y la inflamación son 2 pilares que ocurren como condición de la vida, como condición de la fisiología, como condición del metabolismo del cuerpo. El problema es cuando esa condición excede la capacidad antioxidante del cuerpo. Eso es lo que se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es causa de enfermedad. Y el Diabenor tiene antioxidantes en su fórmula. Doctor, y cuando estamos hablando, bueno, fabuloso Diabenor, pero también un gran aliado, como usted lo mencionaba, de alguna manera vamos integrando todos estos bioconjugados y estamos hablando también de Modepar y sobre todo cómo se relaciona con la resistencia a la insulina. Fíjate que Modepar vino a contribuir todavía más porque nosotros cuando vemos al paciente diabético vemos otras complicaciones derivadas de diabetes, ¿verdad? Y una es la acción que hay sobre el sistema cardiovascular. El Modepar vino planteándose para síndrome metabólico. Y las personas en que nos ven tienen que poner atención que el síndrome metabólico es una serie de trastornos que se dan al unísono o con alguna secuencia uno después de otro y que tiene alteraciones hemodinámicas, alteraciones metabólicas. Todas ellas tienen como factor primordial la resistencia a la insulina. Eso significa que tu cuerpo produce poca insulina o produce insulina, pero no es utilizada por las células porque hay resistencia para ellas en enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Y eso tiene como factor de riesgo que se pueda desarrollar enfermedad cardiovascular, que es la enfermedad que más mortandad tiene. Se enferman los vasos sanguíneos, da una arterioesclerosis temprana, da hipertensión arterial. Casi mueren, en opinión de los cardiólogos, más de 1.300 millones de personas por año, solo por hipertensión. Y el Modepar tiene toda esa acción debido a sus componentes. Puede reducir la presión arterial, baja los triglicéridos y el colesterol. Tiene acciones muy precisas debido a los componentes que creo yo que va a dar oportunidad que podamos ampliarlos más en alguna otra pregunta. Claro, doctor. Y bueno, quisiera preguntarle, porque creo que algo muy válido, como paciente me lo pregunto, bueno, ¿qué beneficios entonces voy a tener? Sobre todo cuando estamos tratando la resistencia a la insulina con un tratamiento integral como Modepar. ¿Qué podríamos decir entonces? Tiene un componente que se llama berberina. Y la berberina actúa sobre una familia que se llama AMPK, que está ahí en el cuerpo. Y lo que ellos hacen es que son sensores de energía. Son capaces de estimular a la célula, que la célula pueda responder energéticamente. De tal manera que tú sabes que nosotros necesitamos
gastar la grasa, utilizar la glucosa, y la berberina, la nicotinamida, el ácido ascórbico, la fisetina, la epigalocatequina, todo eso que está en el Modepar. Imagínate, yo admiro mucho la condición de nuestro fundador, porque la idea hoy día es que podamos de alguna manera combatir por todas las aristas que sea necesario una enfermedad. Pero tendrías que tener 5 cajas de un producto diferente en tu mesita de noche. Y Modepar tiene otra vez 4 o 5 componentes que nos van a servir para tratar reacciones diferentes, pero que juntas hacen sinergia en cuanto a disminuir la resistencia tisular a la insulina, que es el eje sobre el que se mueven esas enfermedades. Doctor, y algo muy importante que afecta lastimosamente al paciente diabético es su sistema circulatorio, sobre todo en los miembros inferiores. ¿Cómo podríamos entonces incorporar un bioconjugado como Venum para aliviar estos dolores, estas patologías? Como es de difícil hablar, no difícil. Yo creo que si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol diríamos que quién es el más importante, ¿verdad? Y son todos los jugadores. Un buen portero, alguien que mete el gol, pero alguien que le haga la asistencia. El Venum vino a resolver un problema muy importante en el sistema circulatorio. Yo diría que es el fármaco por excelencia que se utiliza hoy día en Guatemala, porque tiene diosmina y esperidina. La gente ya lo conoce porque hasta dicen, a mí me recetaron diosmina, solo que yo ahora quiero tomar Venum. Porque el Venum tiene diosmina y asperidina, que son venotónicos. Ayudan a que las venas y las arterias no se tapen, no se obstruyan, no incrementen la presión arterial. Pero se le agregó punicalagina y vitamina C. La punicalagina, digamos, es un polifenol también, que lo que hace es que las arterias y los capilares tienen en el interior una capita microscópica del grosor de 1 millón de lo que sería como pelar una cebolla, digamos, ¿verdad? Y la punicalagina recupera el endotelio y favorece la producción de un componente que se llama óxido nítrico. Ese evita que tú o un paciente mantenga constreñida la arteria. Entonces evita que haya presión arterial alta. Ella es la responsable de eso y nosotros la tenemos agregada en el Venum. Nuestra expectativa mejoró cualquier condición que había para problemas venosos, varicosos y para la circulación en general. Así es que Venum, gracias a Dios, gracias al alcance de nuestro fundador, gracias a la gente que había ya estudiado las moléculas, yo diría que es uno de los primeros productos que el médico tiene en mente a la hora de trabajar sobre un problema que tiene que ver con vasos sanguíneos. Gracias, doctor, por habernos presentado a nuestros jugadores estrellas en el tratamiento de los pacientes diabéticos como Diabenor, Venum y también Modepar. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con mucho más acá en su programa. Tu salud en números. Más de 537 millones de adultos viven con diabetes en el mundo. Se estima que para el 2045 la cifra aumente a 783 millones de personas. Aproximadamente 1 de cada 2 personas con diabetes no sabe que la padece. América Latina tiene uno de los crecimientos más rápidos de casos de diabetes tipo 2. En Guatemala se estima que alrededor del 10% de la población adulta tiene diabetes, aunque muchos casos no están diagnosticados. Después de estos consejos de salud, cuando empecé a tomar Cevilac, yo empecé a sentir mucha energía y yo ni le pregunté a él para qué era eso, yo solo lo compré, pero ya conforme fui viniendo me dice él, ¿y cómo te sientes con el Cevilac? Entonces yo le dije, ¿te da mucha energía? Me dijo, sí. No se despegue de los investigadores médicos. Soy el doctor Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica.
tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las clínicas de innovación médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 3013 3596 o 2295 3000. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las clínicas de innovación médica ponemos a tu disposición atención especializada. Mi vida es que yo trabajo y entro a las 5:30 de la mañana a mi trabajo. Soy conserje de las torres del BI en la Torre 2, nivel 13. Cuando entro, lo primero que hago es poner 85 tazas de café y luego empiezo a sacar basura, a limpiar los lugares, mopear, trapear. Y ya los vidrios y todo eso ya es después, ¿verdad? Lo primero es limpiar el lugar. Me gusta mucho mi trabajo porque tengo años de trabajar, entonces yo soy feliz trabajando y madrugando. Como le cuento, yo entro temprano, ya como a las 7:30, 8, y a mí me empezaba aquello que me botaba, ¿verdad? Aquel sueño, aquel decaimiento, y solo yo sentía, ¿verdad? Como solo uno siente lo que agarra, ¿verdad? Entonces yo me iba al baño un ratito, ¿verdad? Y me sentaba, así legal, me sentaba y me ponía así, ¿verdad? Con unos 10 minutos que yo me durmiera. Yo con la misma pena de mi trabajo, yo me levantaba, salía del baño y a seguir como si nada, ¿verdad? Nadie se daba cuenta, nadie me preguntaba nada, quizás no se daban cuenta porque yo siempre en actividad, ¿verdad? No mostraba que estaba enferma, ¿verdad? Pero solo yo me sentía. En eso yo empecé a ver los investigadores médicos y dije yo, bueno, y empecé a verlo y empecé todos los sábados a verlo y a verlo. Cuando vi el número, yo luego lo copié y empecé a llamar y a llamar. En ese ratito no me iban a contestar, ¿va? Porque era hasta el día lunes. Entonces, cuando yo llamé, me dijo la señorita de que tenía que hacer cita y pedí mi cita. Pues el 24 de abril del año pasado vine yo aquí y el doctor Prado fue el primero que me atendió. Y me dijo que por qué venía. Entonces yo le empecé a contar, mire, fíjese que yo me siento mal, me agarra esto y el otro. Le conté. Entonces me dijo, bueno, aquí estamos para ayudarla, me dijo él. Pero de usted depende, me dijo. Párese en la pesa, me dijo. Pesaba 185. Y me sacó la azúcar. Estaba como a 280 más o menos. 185 de peso y 280 a 300. Y con eso lo manejaba todos los días, de 300, quizás pasado de 300. Cuando me sentía muy mal, digo yo que estaba más de 300. Pero como yo no me sacaba el azúcar, yo iba y venía. O sea, y mi cuerpo ya estaba adaptado a ir y venir, ¿verdad? Yo era feliz ahí, para arriba y para abajo. Entonces, él me dijo, bueno, aquí estamos para ayudarla, pero depende de usted. Entonces yo me quedé así, no hace dieta, me dijo, no, le dije, como en realidad no hacía dieta. A las 5 menos cuarto yo me tomaba una sopera grande de cereal con leche. Todos los días hacía atol. Llevaba mi pachoncito de atol todos los días. Y ese atol me lo tomaba como a las 7:30. Y a las 9 desayunaba, que es la hora de reflexión, que son 15 minutos. Yo me comía 5 franceses, 2 conchitas, frijoles, huevo y plátanos cocidos. 3 cosas, aparte todo lo que me había comido antes. A la 1 de la tarde era mi almuerzo, de 1 a 2 yo llevaba el volcán de arroz y bastante comida, ¿verdad? Porque me acostumbré a comer bastante, ¿verdad? Cuando yo vine aquí, él me dijo eso, entonces me dijo, de una vez me recetó y yo le dije que estaba bien.
él me habló así fuerte y me dijo que si yo quería ir a parar a que me hicieran hemodiálisis, ¿verdad? Y eso fue lo que más me preocupó. Dije yo, Dios mío, yo no había pensado en eso, ¿verdad? Y él me dio la luz, ¿verdad? Y entonces ya me fui yo pensando y nomás me recetó la medicina y yo la empecé a tomar. Y sí, me funcionó la medicina, pues, porque yo me siento muy bien. Ahora me siento con más actividad y me siento con, bueno, primeramente a Dios, ¿verdad? Que Él es el que da las fuerzas día con día para que uno trabaje, ¿verdad? Primeramente le doy las gracias a Dios porque Él me da las fuerzas para ir y venir todos los días. Y segundo, pues a los investigadores médicos, ¿verdad? Porque sí, de veras son investigadores. Cuando empecé a tomar Cevilac, yo empecé a sentir mucha energía. Y yo ni le pregunté a él para qué era eso, yo solo lo compré. Pero ya conforme fui viniendo, me dice él, ¿y cómo te sientes con el Cevilac? Entonces yo le dije, ¿te da mucha energía? Me dijo, sí, desde que lo estoy tomando yo siento que ando más activa, le digo yo, y se me quitó el sueño y lo que me agarraba en la mañana. Desde entonces empecé a tomar esto y ya no me pasó lo mismo, ya no. Esta medicina es mejor que la otra que tomaba. Esa es la diferencia. Porque como decían ellos, los doctores en el programa, ¿va? Que son de moléculas, yo decía, ¿qué es eso, verdad? Pero como ellos dicen en el programa, ¿va? Que tienen los laboratorios que ellos fabrican el medicamento, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Yo les diría pues que vengan y que se vengan a desengañar, ¿verdad? Porque viniendo uno es como se siente diferente, ya se toma su medicina, es todo muy diferente, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos? Soy el doctor Rodolfo Prado de Clínica SIM. Voy a dar un poquito más explicaciones acerca del caso de doña Silvia Lucrecia Villatoro, que ha sido uno de los casos emblemáticos en este tipo de patologías como es la diabetes, que tiene muchas aristas y, como ya sabemos, es una enfermedad crónico-degenerativa y la mayoría de veces muy mal pronóstico. Ella tiene año 4 meses de estar con nosotros, vino en el mes de abril del 2024. Su motivo de consulta principalmente era cansancio, fatiga y un malestar general. Ella refería que pues, la diabetes le estaba causando problemas, pero lo que más ella necesitaba era sentirse más animada y con ánimo de trabajar, puesto que no le daban ni deseo de levantarse para ir a trabajar. Ingresó a las clínicas pues refiriendo que desde el 2013 fue diagnosticada con diabetes mellitus grado 2. Ha tenido varias consultas en varios centros, ha utilizado una gran gama de medicamentos desde hipoglucemiantes orales e insulina. Pero desgraciadamente por cuestiones de tiempo, el corre y corre, el estrés de cada día, ella es una mujer muy trabajadora, muy activa, pues se le ha dificultado un poco llevar un buen proceso y en palabras de ella misma estaba buscando una mejora en su calidad de vida. Consultó con nosotros y el diagnóstico fue una diabetes mellitus descompensada, de nutrición leve y neuropatía secundaria a la misma diabetes. Asimismo, la paciente estuvo desde el 2013 con antecedente de hipertensión, pero ha sido controlada, e hipotiroidismo también controlada. Inició con tratamiento de Diavenor, Cevilac, Flandol y Megavion, que es nuestro medicamento estándar para disminuir y mejorar toda la sintomatología que tiene que ver con la neuropatía secundaria a la diabetes. Lo importante de este caso está que a los 4 meses empezó a sentir una mejoría franca. Desde los 2 meses, los niveles de azúcar que ella había presentado siempre arriba de 400, 450, 300, empezaron a bajar paulatinamente y los controles estaban bastante, ¿cómo podríamos llamarle? Beneficiosos para ella, pues no pasaban de 200 los controles antes y después de las comidas. Llegó a manejar niveles de azúcar antes del desayuno de 160. Empezamos a graduar los medicamentos porque, como dije anteriormente, tenía 3 o 4 hipoglucemiantes orales e insulina por la noche.
Empezamos a bajar las dosis. Cuando la paciente empezó a mejorar, empezamos a disminuir la dosis de hipoglucemiantes orales. Pero a los 4 o 6 meses hubo un estancamiento, en palabras de ella misma. Empezamos a notar que los niveles de azúcar se estancaron y empezamos a hacerle los laboratorios de rutina que todo paciente debe de tener, en los cuales nos evidenciaba una hepatopatía. La paciente presentaba alteraciones de algunas pruebas hepáticas, como es las bilirrubinas, las transaminasas y la fosfatasa alcalina, que esto nos demuestra que la enfermedad ya había hecho daño a nivel de los órganos blancos, como es el hígado y el páncreas. Empezamos a darle un tratamiento para desinflamar el hígado con algunas enzimas digestivas. Como sabemos, nuestro Vitaliver es el estandarte para ayudar al hígado. Y vimos que cuando de la mano de una buena dieta, la medicina biomolecular, disminuir los medicamentos que ella tenía, la paciente empezó a mejorar de una forma tan dramática que ella misma refiere que todo el mundo le dice que se ve bien, que la ven muy bien. Ella se siente, pues en palabras de ella, de maravilla. Y yo creo que esto es lo que nosotros buscamos, cambiarle la vida al paciente que asiste a las clínicas SIM, y estamos dando datos objetivos que también en diabetes estamos cambiando la vida de los pacientes. Estamos dando un gran paso con la medicina biomolecular en este tipo de enfermedades como es la diabetes. Creo que reviste mucha importancia, prestémosle mucha atención y ya saben que estamos para servirles en las clínicas SIM de Farmalat. Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Mauricio García y estoy acá en las clínicas del SIM esta tarde para dar un testimonio del medicamento que he tomado del Diaverno. Esta bonita experiencia empezó pues en el año 2023, quien conocía al propietario de esta gran industria, que en paz descanse, ¿verdad? Don Héctor Paredes, un gran amigo, en el cual tuvimos pues el tiempo de conocernos, una extraordinaria persona. Él pues fue quien nos recomendó venir a las clínicas del SIM, ¿verdad? Por el tratamiento de mi señora madre, que tenía sus problemas con sus venas, ¿verdad? Y pues ahí empezó la amistad, ¿verdad? Luego con sus hijos y pues ya ahora con la médica de cabecera, ¿verdad? Que es la doctora Miranda. La situación de que a veces pues tenía un poco como reseca la boca únicamente, y pues a raíz de eso pues viniendo acá pues nos encontramos con la doctora Miranda y ya pues decidimos hacernos una prueba, y pues realmente estamos en la línea, ¿verdad? De pre, y entonces ella me dio este suplemento que la verdad pues es muy recomendable, ya que pues en el tiempo que tengo de consumirlo pues me ha mantenido, ¿verdad? Acá me vine a enterar verdaderamente y fue para mí pues cuando ella me contó que estábamos en los rangos, pues decidí pues cuidarme de una manera con la dieta, con las recomendaciones de él, y obviamente pues siguiendo al paso. Pues ella me dejó un multivitamínico, el Gerilat Forte, muy bueno, ¿verdad? Porque ese pues le ayuda a uno para mantenerse activo en el día a día, ¿verdad? Para mantenerlo con energía. La disciplina creo que es la base fundamental de todo esto. Hacer un poco de ejercicio, salir a caminar, los hábitos alimenticios también, obviamente. Y pues el acompañamiento de la doctora. Diavenor me ha ayudado para mejorar mi calidad de vida, y pues se toman 4 tabletas en el día y acompañado del multivitamínico. El nivel de energía pues ya está un poco mejor. La verdad se mantiene uno con más energía, con más ganas de hacer las actividades ante todo, ¿verdad? Sí, eso sería directamente. Tomen atención a sus situaciones, ¿verdad? Y que pues la salud es ante todo lo primordial, que ellos puedan tener una vida saludable, que se puedan chequear a tiempo para evitar que esto produzca daños irreversibles en su organismo. Mucho gusto, mi nombre es Gabriela Miranda. Como saben, soy médico de las clínicas SIM de Laboratorio Farmalat.
Y pues vamos a platicar un poco sobre este caso de un paciente con diabetes con buena evolución o con una excelente evolución con nuestros coadyuvantes, principalmente con Diabenor. Edwin Mauricio es hijo de una de nuestras pacientes con un diagnóstico de diabetes hace más o menos 2 años. Él inició tratamientos convencionales por muy corto tiempo porque pues no los toleró. Además, él ya conocía los tratamientos de Innovio Pharma, que fueron los tratamientos que utilizaba la mamá. La mamá de él utiliza Flandol, utiliza Artrosil 5 y ella ha tenido muy buena evolución en sus patologías. Edwin Mauricio pues ya conocía Diabenor. Debido a eso pues decidió probar el tratamiento con medicina biomolecular, así que vino a nuestra consulta. Vamos a contar un poquito de la historia de él y pues básicamente es un paciente quien empezó a tener síntomas de poliuria, polidipsia, también empezó con una ligera pérdida de peso. Él sí estaba básicamente en un peso llegando a obesidad. Y debido a eso, pues empezó a consultar y a realizarse sus análisis. En los análisis, pues sí, da o nos da el dato de que padece de diabetes, ¿verdad? Una glucosa pre y post elevadas, también una hemoglobina glicosilada elevadas. Así que cuando viene con nosotros, pues decidimos iniciar con Diabenor. Diabenor, que como todos sabemos ya es un conjugado de biomoléculas que está especialmente desarrollada para la diabetes y la prediabetes. En este caso, delfinidina, que es uno de sus polifenoles que tiene muchos estudios y estamos pues muy seguros de los efectos a nivel pancreático que tiene esta molécula, pero también disminuyendo todos los procesos de estrés oxidativo e inflamación crónica a nivel de las células pancreáticas. También le explicamos al paciente cómo este tratamiento pues nos iba a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina, porque tiene 2 moléculas. Estas moléculas pues son 2 ácidos grasos poliinsaturados, que son los ácidos grasos buenos y que nos ayudan o contribuyen a disminuir estos procesos de la resistencia a la insulina. Así que Edwin aceptó el tratamiento y empezó con su tratamiento con Diabenor. Pero además de Diabenor, pues él empezó un plan nutricional adecuado para su caso y también empezó a realizar actividad física, ejercicio con un poquito más, unas rutinas más seguidas, ¿verdad? Pues Edwin es un paciente de éxito para nosotros porque únicamente ha utilizado Diabenor, ningún otro medicamento. Y los niveles de glicemia después de 3 meses de tratamiento con Edwin bajaron a niveles casi normales, niveles en ayuno entre 90 y 110, y luego de esos 3 meses de tratamiento, incluso 6 meses después de tratamiento con él, pues ya los índices glicémicos con glicemias post alimentación pues se presentaban hasta 110, lo más que tuvimos en una oportunidad fueron 120. Entonces vemos que este paciente es un paciente que está muy bien controlado y es únicamente con Diabenor, su plan nutricional y actividad física, que es lo que hemos platicado siempre, ¿verdad? Al final, la medicina es integral. Tenemos que integrar todo lo que a nuestro organismo le beneficia, y en el caso de Edwin, pues básicamente fue esto, ¿verdad? Mejoró todos sus procesos glicémicos debido a disminución de la resistencia a la insulina, disminución de estrés oxidativo y de inflamación crónica a nivel de las células pancreáticas, que fue el tratamiento ya como tal del paciente, pero también agregó un buen plan nutricional, un correcto plan nutricional y actividad física.
Gracias por continuar en este su programa de los investigadores médicos. En el siguiente bloque estaremos abordando cuál es la relación y su importancia entre la nutrición y la diabetes. ¿Y quién mejor para explicarnos todo ello que nuestra gran licenciada y gran aliada también en las clínicas del CIM en el Departamento de Nutrición, la licenciada Rosa Ramírez, a quien damos la más cordial de las bienvenidas? ¿Cómo estás, Rosita? Hola Diana, muy bien, gracias. Muy feliz de volver al programa. Bueno, y nosotros también felices de tenerte, pero cuéntanos, Rosita, ¿por qué de ayuda de alguna manera a comer de una manera equilibrada para controlar el azúcar en sangre? Ok, la alimentación en sí, no solo para el paciente diabético, sino para todos en realidad, es muy importante para poder controlar el azúcar, tanto como el orden en que comemos y también qué alimentos comemos. Pero obviamente para paciente diabético, definitivamente la calidad de los alimentos importa más que cualquier otra cosa. Ok, perfecto. ¿Y es verdad que todos los carbohidratos son malos? No. Obviamente los carbohidratos son parte de la alimentación, son un grupo muy importante para nosotros porque nos dan energía. Obviamente para un paciente diabético es un poquito diferente porque en ellos sí tenemos que controlar bastante la porción de los alimentos que tienen carbohidrato y obviamente la frecuencia, porque ellos no pueden comer en tanta libertad, entonces obviamente sí tenemos que elegir sabiamente qué alimentos darles a los pacientes diabéticos. Y cuando estamos hablando de los carbohidratos, hemos escuchado muchas veces el término simples o complejos. ¿Cuál es la diferencia y sobre todo cuál le recomendarías tú al paciente diabético? Hay carbohidratos que son simples, que son los que se absorben de forma rápida, que podría ser el azúcar, los jarabes, la miel o cualquier otro pan o dulce que podemos comer. Y los complejos, que son los que tienen vitaminas, minerales, pero sobre todo tienen fibra. Entonces esto es lo que ayuda a que el azúcar que tiene este alimento se absorba de forma lenta porque tiene la fibra. Claro, entonces siempre un paciente diabético escoger mejor un carbohidrato complejo. Por ejemplo, ¿la papa podría ser? Sí, definitivamente los pacientes diabéticos deben elegir los que son complejos. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay muchos pacientes que llegan a consulta que me dicen que les han dicho que no pueden consumir fruta. Obviamente las frutas, porque tienen fructosa, sí son parte de los simples, pero tienen fibra porque tienen cáscara. Entonces aquí es un paquete completo que va a prevenir que ese pico de azúcar que genera el azúcar de la fruta no sea tan alto como consumir azúcar, como consumir pan, como consumir algo que sea un carbohidrato muy simple. Entonces aquí esta diferencia es muy importante porque sí pueden comer fruta, sí pueden comer algún pan, pero que sea mejor integral. Obviamente la papa, la yuca son buenos aliados. Obviamente aquí también hay un poquito de mito porque obviamente hay muchas personas que limitan estos alimentos porque tienen mucho carbohidrato, pero en realidad es la preparación y la porción. Entonces la preparación obviamente mejor hervida o asada y mejor que sea comida fría porque es más resistente el almidón y la porción definitivamente tiene que ser muy pequeña. Claro, muchísimas gracias y gracias además por aclarar este punto. Lo has mencionado en estas preguntas que hemos estado charlando en este bloque acerca de la importancia de la fibra. ¿Por qué, Rosita? ¿Puedes darnos una explicación? Claro, aquí voy a dar un ejemplo para que entendamos un poquito más fácil. Veamos con escaleras y elevadores. Entonces, cuando vamos por el elevador es muchísimo más fácil llegar a la cima. Con alimentos que tienen azúcar, si en dado caso no tienen fibra, es como subir en ese elevador. Se va a elevar súper rápido y va a generar picos. En cambio, si consumimos carbohidratos que tengan fibra y también vitaminas y minerales, es como subir las gradas, porque subimos lento, paso a paso, y obviamente la fibra, aparte de que nos va a ayudar a que el azúcar no se eleve de forma rápida, va también a hacer que nuestra digestión sea más lenta. Entonces, obviamente, nuestra digestión va a vaciar nuestro estómago más lento, que esto no quiere decir que sea malo, sino que es muy bueno porque entonces vamos a tener mucha más saciedad. Claro, y evitamos andar picando cosas que a lo mejor no son recomendables para el paciente diabético, ¿no? Exactamente. Bueno, y cuando estamos hablando de las grasas, ¿hay grasas que puedan ser saludables para el paciente diabético? Si es positiva tu respuesta, ¿cuáles sí y cuáles no? Pues las grasas ya conocemos que hay grasas buenas y hay grasas malas. Las grasas buenas definitivamente nos van a ayudar en nuestro paciente diabético porque van a prevenir mucho las enfermedades cardiovasculares. Entonces, claramente tenemos que consumir aguacate, semillas, aceite de oliva, las olivas y pues las semillas de chía, linaza incluso. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a prevenir ese riesgo o al desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Obviamente las grasas que son malas, las grasas trans, las frituras, todo lo que sea
es grasoso, procesado. Eso es lo que no nos va a beneficiar y obviamente nos va a predisponer muchísimo más a esta enfermedad cardiovascular. Bueno, y cuando estamos hablando de los horarios de comida, sabemos porque por el ajetreo diario, a lo mejor no muchas veces podemos tenernos o darnos ese gusto de poder comer en un horario, pero ¿es recomendable tratar de hacerlo? La verdad, pues obviamente en los pacientes diabéticos es un poquito más complicado porque el metabolismo ya es muy distinto, pero en realidad pasar mucho periodo de ayuno, sobre todo en paciente diabético, no es bueno. Vamos a explicarlo paso por paso porque hay ciertas cositas que pasan en el cuerpo. Como primera instancia, no en todos, pero en la mayoría puede haber una bajada de azúcar que se llama hipoglucemia. Entonces la hipoglucemia puede causar mareos, irritabilidad, sudoraciones, entre otros síntomas. Entonces esto va a causar que un paciente diabético se sienta mal, que creo que igual nosotros los pacientes normales también lo podemos sentir. Entonces, cuando ya llegamos a ese tipo de bajada de azúcar, nuestro cuerpo empieza a llegar a una emergencia, ¿verdad? Entonces empieza a producir azúcar desde nuestro hígado. Y esta subida de azúcar no es buena en un paciente diabético porque no la regula adecuadamente. Aparte de esto, pues la insulina no funciona adecuadamente, entonces no podemos bajar ese pico de azúcar. Posterior a esto, pues ya cuando consumimos alimento, comemos alimentos en grandes porciones porque probablemente ya llegamos con mucha hambre. Entonces comemos tanto alimentos en grandes porciones como también alimentos que no debemos comer. Entonces aquí hay que sumar esas dos cargas de azúcar, tanto el azúcar que se está produciendo en nuestro cuerpo como el azúcar que estamos comiendo. Entonces aquí el pico de azúcar que se genera es muy alto. Entonces esto genera un desbalance en nuestro cuerpo y ahí empiezan otros problemas también, ¿verdad? Y posteriormente esto también, este desequilibrio del azúcar puede hacer un poquito de desorden en nuestro medicamento, ¿verdad? Puede no funcionar adecuadamente porque pues esa irregularidad va a hacer que el medicamento no funcione adecuadamente y no baje el azúcar cuando tenga que hacerlo. Entonces sí es importante tener horarios regulares para comer. Por lo menos si en dado caso no vamos a comer en la mañana, por lo menos un snack que tenga proteína, que tenga carbohidrato complejo, que tenga semillas, que tenga algo nutritivo para no pasar ese ayuno tan largo. Claro, y bueno, sabemos que cada paciente es único, que ustedes en la clínica del CIM realmente hacen un plan adecuado a cada uno de ellos. Pero para una pregunta general, ¿un paciente diabético sería mejor 3 comidas fuertes o unas 5, 3 fuertes y 2 snacks? Pues en realidad no es tanto de 3 o 5. Ahí es mucho de individualizarlo en cada persona, ¿verdad? Muchas personas no tienen tanta hambre para comer 5 veces y muchas personas solo 3 veces por comida. Entonces, aquí es un poquito individualizarlo porque el azúcar se eleva igual. O sea, solo es de elegir de buena calidad los alimentos. Perfecto. Bueno, y cuando estamos hablando de algo muy importante que lo hemos dejado de último, estamos hablando de la hidratación. ¿Por qué es tan importante? Aquí ocurren dos cosas. Ocurre la polidipsia y la poliuria. La poliuria es cuando uno tiene la sensación de orinar más. Y esto ocurre porque al estar en exceso de ese azúcar, nuestro cuerpo busca eliminarla y la busca eliminar por medio del riñón. Entonces uno busca, obviamente, ir al baño a orinar. Y esto ocurre también en la noche. Entonces a eso se le llama poliuria. Obviamente, como hay un aumento de esa excreción de orina, puede haber un riesgo a la deshidratación. Entonces nuestro cuerpo recurre a la polidipsia, que es tomar mucha agua. Entonces obviamente esto es un ciclo. Como vamos más al baño, tomamos más agua y esto es para evitar esa deshidratación. Obviamente aquí es importante tomar agua sin importar que esto ocurra, ¿verdad? Yeah. Pero para un paciente diabético es muy importante el agua porque esto ayuda mucho a depurar ese exceso de azúcar. Obviamente con la alimentación buscamos prevenir que ese exceso ocurra, por ende se reduce esas ganas de ir tanto al baño. Claro, y sabemos también de los altos riesgos que tiene estar deshidratado, ¿no? Y más en un paciente que ya tiene complicaciones como la diabetes. Muchísimas gracias, Rosita, por habernos acompañado. Siempre es un placer tenerte acá. Y bueno, nosotros vamos a continuar con mucho más acá en Los Investigadores Médicos. Gracias, mis estimados amigos de Los Investigadores Médicos, y justamente vamos a dar inicio a este bloque que le da a usted la oportunidad de expresarse, de hacer sus preguntas y nosotros pues presentarle a los médicos para que puedan resolver esas dudas. Gracias por escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentran como @Pharmalab y también en YouTube como Los Investigadores Médicos Guatemala.
La primera pregunta dice así, nos la formula María López. Va dirigida para la doctora Gabriela Miranda. Bienvenida, doctora. ¿Es cierto que la diabetes solo aparece si consumo mucha azúcar o hay otros factores que influyen? Vamos a escuchar la respuesta. Hola María, la diabetes aparece por diversos factores. Realmente el consumo de azúcar no tiene mucho que ver con el desarrollo de la diabetes. Es más bien un conjunto de toda la alimentación, ¿verdad? Que consumimos más carbohidratos de los adecuados, consumimos más alimentos ultraprocesados que además de ser carbohidratos tienen algunos otros compuestos que también ayudan al desarrollo de obesidad o de resistencia a la insulina. Pero además de eso existen muchos otros factores para el desarrollo de la diabetes, desde el sedentarismo, la mala alimentación y también la diabetes tiene un factor genético importante. Muy bien, gracias, doctora Miranda. Seguimos con más preguntas. Esta pregunta nos la hace llegar la señora Ana Rodríguez. Dice así, ¿la diabetes tipo 2 puede revertirse con alimentación y ejercicio o es para toda la vida? Vamos con la respuesta. La diabetes tipo 2 como diagnóstico, cuando se diagnostica, el paciente es diabético toda su vida, pero el paciente diabético puede permanecer con niveles de glicemia totalmente controlados sin desarrollar ninguna de las otras enfermedades o de los otros padecimientos que vienen acompañando a la diabetes. Así que aunque el diagnóstico es para toda la vida, no los síntomas de la enfermedad si mantenemos nuestros niveles de azúcar controlados. Gracias, doctora Gabriela Miranda. Damos paso a la siguiente pregunta. Esta nos la hace Ricardo Ovalle. Tengo diagnóstico de diabetes. ¿Puedo incluir Diabenor y Modepar en mi tratamiento? Escuchemos la respuesta. Definitivamente sí, Ricardo. Se puede incluir Diabenor y Modepar, ya que Diabenor nos ayuda a mejorar la función de las células pancreáticas y a disminuir también la resistencia a la insulina. Pero Modepar es específicamente para disminuir resistencia a la insulina. Así que los dos bioconjugados son un perfecto aliado para el tratamiento de la diabetes. Les recuerdo escribirnos a nuestras redes sociales, agendar su cita para visitar las clínicas del CIM. Nos encuentra como @Farmalat y también en YouTube como Los Investigadores Médicos Guatemala. Continuamos con las preguntas y nos la hace llegar Laura Hernández. ¿Es verdad que si el estrés puede provocar o empeorar la diabetes? Escuchemos la respuesta. Tensión arterial o cualquier otra enfermedad. Así que el estrés es un factor que puede predisponernos a empeorar o al desarrollo de muchas enfermedades crónico-degenerativas. Gracias, doctora Miranda, por esa respuesta. Vamos a dar lectura en este momento a la pregunta que nos hace llegar Luis González. ¿Con qué frecuencia una persona con diabetes debe hacerse controles médicos? Escuchemos la respuesta a esta importante pregunta. Luis, una persona con diabetes, lo ideal sería que consulte a su médico mes a mes para que éste lleve el control de sus índices glicémicos cada mes, pero además de eso va a haber necesidad de controles más específicos aproximadamente cada 4 meses. Así que un paciente diabético debería de estar en control constante con su médico para que los niveles de glicemia permanezcan normales. Pues gracias, doctora Miranda. Gracias a todos ustedes por escribirnos a nuestras redes sociales, por hacernos llegar sus dudas y por darnos la oportunidad de responderles. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales como @Farmalat y también en YouTube, en nuestro canal, para que vea este o más programas como Los Investigadores Médicos. Recuerde, atender su salud es valioso, por eso ponemos a su disposición las clínicas del CIM. Regresamos a Estudio Central. Antes de despedirnos, recuerda que la diabetes se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar o retrasar con una alimentación adecuada, actividad física, medicación, exámenes y tratamientos regulares para estas complicaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos como siempre el próximo sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde en punto por este canal.